Se nos fue Luis Barrio Nuevo y no le pudimos preguntar en esta revisión histórica sobre la reforma constitucional un detalle interesantísimo. Sí es cierto que hubo alguien que ingresó ese día a Olivos en el baúl de un auto. Fíjense ustedes las características de este acontecimiento, que algunas de esas personalidades que participaron en la hechura de la nueva constitución de los argentinos, llegó a tal grado el secreto que alguno pasó, dicen, no puedo comprobarlo y se nos fue Barrio Nuevo sin saberlo, que ingresó en el baúl de un auto. Pero bueno, suspendamos eso. Hemos visto la voz de un dirigente sindical. Podíamos haber estado también con el señor Nosiglia, que tampoco es abogado, dirigente radical de nota, exministro, pero no abogado. Y entre ellos dos, y después las complicidades de Menem y de Alfonsín, se construyó parte de un sistema jurídico en el cual han trabajado estos dos hombres que están hoy con nosotros, uno nuestro compañero de vuelo, Gabriel Cavallo, y el invitado especial, que es el doctor Manuel Garrido, quien se ocupó de la Fiscalía de Investigaciones, que posiblemente haya sido el hombre que más dolores de cabeza le haya producido al procurador y protector de los intereses jurídicos del matrimonio Kirchner. Me estoy refiriendo al doctor Righi, todavía vigente, porque el doctor Garrido no está vigente, se tuvo que ir. Él nos explicará después por qué se fue o no, pero vamos a dejar que participe acá el otro comandante del avión y empiece el peloteo de preguntas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Acá estábamos la semana pasada hablando y a propósito de la Constitución y de la incorporación del Consejo de la Magistratura y varias reformas que se hicieron en la Constitución que tienen que ver con las cuestiones institucionales. Nos quejábamos la semana pasada de algunas cosas que funcionaban mal. En ese sentido, yo que hace tantos años, hemos trabajado juntos durante muchísimos años, y teniendo en cuenta que vos fuiste uno de los fiscales más importantes que ha tenido la República desde la reforma constitucional hasta acá, una de las cosas que yo te quería preguntar era ¿cuál es para vos, o cuáles son para vos las razones por las cuales los grados de eficiencia de lucha contra la corrupción son tan malos? O sea, ¿por qué tenemos estándares de condenas tan bajos? ¿Por qué tenemos, cuáles fueron los problemas con los que vos te enfrentaste en la persecución penal, tanto en la Oficina Anticorrupción como en la Fiscalía, para llegar a tener niveles como tienen otros países un poco más serios en el sentido ¿no? Bueno, más o menos un poco el tema va por ahí, ¿no? Sí, bueno, creo que cuando hablamos de lucha contra la corrupción tenemos que hablar de dos cosas. Una es la prevención y otra es la parte de persecución. Y, digamos, si yo tuviera que encontrar una respuesta unificadora, lo que te diría es que para luchar contra la corrupción tiene que haber decisión política. Obviamente que esto es más claro en la prevención, porque la prevención, como cualquier otra política pública, el que tiene que impulsarla es el Poder Ejecutivo y el Congreso. Pero digamos, en lo que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia también tiene que haber decisión política. Claro. Porque tiene que haber decisión política de no presionar a los jueces, de poner a los mejores, de respetar la independencia, de no presionarlos cuando tienen que resolver casos que afecten al poder político del momento. Entonces siempre detrás de esto está la decisión política. La decisión política también es plata para que la justicia funcione mejor, es un código procesal mejor. La película de La Plata ya la vimos 90 veces. Perdóname, yo miro de afuera, la película de La Plata la vimos 90 veces. No te hablo como si fuera economista, pero vos, ¿cuántas denuncias te debes acordar de tu récord has hecho? Conocemos los casos famosos de Albistur, de Jaime, sospecho que la lista es absolutamente interminable. ¿Cuántas hiciste? Y en la Fiscalía que fueron los últimos 5 años, más de 40. Más de 40. Efectivamente,
¿Qué pasó con No pasó. En algunas llegamos a autoprocesamiento en 5 años, pero si nos remontamos a las que hice en la Oficina Anticorrupción, que ya van a cumplir una década, están ahora para ir a juicio. Después de 10 años estamos discutiendo si se va a hacer el juicio o no. Bueno, un ejemplo esta semana, en la causa de la coima del Senado. Toda esta cuestión, toda esta discusión, toda esta montaña de papeles fue para decidir si van a hacer el juicio o no, o sea, volver a empezar de nuevo. Y se está diciendo que el juicio lo van a hacer dentro de 2 años. Entonces, yo creo que hay un componente que pasa por la burocratización excesiva de la justicia, pero hay otro componente que pasa porque no hay una decisión de ir adelante o de respetar la independencia o de no presionar. Y un ejemplo, en los temas de prevención. Bueno, hoy estaban ustedes hablando de la reforma constitucional. Bueno, la reforma constitucional argentina es una de las pocas que introduce desde el 94 en el artículo 36 a la ética pública como una parte fundamental de la democracia. O sea, el que, digamos, dice que tiene que dictarse una ley de ética pública. Se dictó la ley de ética pública 5 años después. Una de las cosas básicas que establece la ley de ética pública es que tiene que crearse una comisión de ética pública, una comisión nacional. La ley es del 99, se cumplen 10 años, nunca se creó la comisión. O sea, y esto claramente es una cuestión de decisión política. Eso también es más gasto, porque la verdad te digo, alguien que uno tiene trabajando, que le paga el sueldo durante 5 años, 4 años, mete 40 denuncias y de las 40 denuncias no queda casi nada, la verdad que uno debería preguntarse ¿para qué está ese cargo? Está bien, pero bueno, claro. Sí, digamos, habría que medirlo, habría que ser un economista como medirlo, pero yo te podría decir que para el Estado el hecho de que no haya órganos de control implica que va a haber más robo, claramente. Claro. De eso no cabe duda. O sea que sacás el cálculo. Yo creo que el sueldo que me pagaron, el tiempo que trabajé como fiscal y como jefe de la Oficina Anticorrupción, en un solo, digamos, y tengo ejemplos de casos en los que yo me metía, empezaba a pedir informes y ahí paraban porque yo sabía que había irregularidades. Y de hecho paramos muchas. Impedimos el pago de contratos irregulares. O sea, si te Por ejemplo, el caso Greco. El caso Greco no fue una acción iniciada por mí, pero por ejemplo te puedo contar el caso del Hospital Paroicien. La reforma del Hospital Paroicien en su momento, que iba a ser pagada con fondos del Banco Mundial. El Banco Mundial, en una investigación que hicimos junto con el equipo del Banco Mundial, dijo, nosotros no ponemos un peso acá. Y era la famosa constructora San José. Famosa para vos, ¿eh? ¿Por qué no nos despertás a nosotros? En ese momento, el presidente de esa empresa era el cuñado de la Rúa en ese momento. Vos te estás extendiendo, digamos, a otros gobiernos. Y bueno, la verdad que uno tiene, digamos, estuvimos tantos años. Se quiere regocijar con este gobierno. A mí siempre me ha despertado curiosidad, y después seguimos, este hecho de que el procurador es casi un hombre que tiene representación legal del matrimonio Kirchner. Bueno, me parece que, no sé, en el tema de la ética pública, me parece que, digamos, no es lo más ético. Lo más ético del mundo, bueno, me parece, pero por ahí lo sabés vos mejor que yo. Sí, una de las cuestiones básicas de la ética pública es uno de los puntos más importantes. Uno es el tema del enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. Otro fundamental es el tema de los conflictos de intereses. O sea, la idea de que el funcionario público no puede tener un conflicto, los intereses por los que debe velar son los intereses públicos, y no pueden entrar en conflicto con otros intereses de carácter privado. En este caso en particular, ha habido muchos colegas de ustedes que han afirmado esto, o sea, que el estudio de la familia del procurador es el estudio que patrocina a varios de los funcionarios del gobierno, incluyendo a los últimos 2 presidentes.